Alguien me preguntó, pero padre, ¿vale la pena el cielo? ¿Cómo ser? ¿Vale la pena el sacrificio? Yo quiero hablarles, esto es como una recopilación. ¿Cómo es el cielo según la Biblia? Nadie les ha hablado de tenemos que llegar al cielo, tenemos que estar en el paraíso, tenemos que estar en el... Pero ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo te imaginas el cielo? Entonces hay 10 apartes de la Biblia donde nos habla de cómo es el cielo. Pero miren esto. Antes de su muerte, Jesús consoló a sus discípulos con la promesa de que iría y les proporcionaría un lugar. La parte más hermosa fue su seguridad de que Él regresaría por ellos y los recibiría para sí mismo. No importa cuán espectaculares sean las mansiones en la casa de nuestro Padre, morar con Jesús será la habitación más hermosa de todas. Acogida en el cielo por el camino, la verdad y la vida, será la culminación y la esperanza que todos tenemos en Cristo. Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Ojo, cuando él dice, sientan lo personal. A mí me ha impactado siempre cómo los directores de los de derechos humanos, los directores del Departamento de Derechos Humanos, siempre cuando en Estados Unidos tienen una expresión que a mí me molesta mucho porque no tiene razón. Te llama el director de Derechos Humanos y te dice... ¿Derechos humanos o recursos humanos? ¿Y yo qué dije? ¿Y ustedes qué escucharon? Recursos humanos. Sordos. Entonces, y te dicen dos cosas. Una, no te vayas a tomar esto personal. Joder, te están votando, es personal. Y dos, en inglés la traducción es, tenemos que dejarte ir. Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Y eso nos lo dijeron a todos los 1,500 empleados cuando NBC compró a Telemundo y nos decían, los tenemos que dejar ir. Ah, no tienes que dejarme, yo no me voy a ir. Pero en esto, cuando yo leo esto sí, tómenselo personal. Cuando el Señor dice, voy a preparar un lugar para ti. Para ti. El Señor lo dice, tómenselo personal. Eso no es general. Y si voy y preparo un lugar para ti, volveré y te recibiré para mí mismo, que donde yo estoy, allí también puedes estar. ¿Qué es lo más horrible del infierno? Menos mal no entendí nada de lo que dijeron. Porque lo más terrible del infierno es que no veremos nunca a Dios. En el infierno hay algo. Cuando llegamos al purgatorio, los que van a llegar al purgatorio, queda siempre la esperanza de que un día saldré de ahí. Pero cuando los que llegan al infierno pierden esa palabra, esperanza, ya de ahí no se sale. Y eso lo dice la Biblia en muchas partes. Del infierno nadie sale. Porque cuando el rico Epulón vio a morir a Lázaro y llegó allá y le pedía que al padre Abraham que le permitiera mojar a Lázaro un dedo para que se lo acercara a él en el infierno. Primero, aún en el infierno él no entendía que ya Lázaro no era su esclavo. Dile a Lázaro que venga y me Dile, tú, mira dónde estás tú y mira dónde está Lázaro.
2, ¿qué le dice la Biblia? Entre ustedes y nosotros hay un abismo insondable. Nadie de allá puede pasar aquí, ni nadie de aquí puede pasar allá. Cuando Santa Teresa en ese poema, no me mueve el terror del infierno merecido, pero todos nosotros hacemos cada día puntos para irnos para el infierno, no al cielo. ¡Qué fuerte! Cuando ustedes lleguen esta noche a su casa o a su cama, pregúntense, ¿qué hice yo hoy para ganar el cielo? Y pregúntense, ¿cuántas mentiritas imbéciles dije para ganarme el infierno? ¿Cuánta pereza hubo para no rezar para ganar el infierno? ¿Cuántas veces desprecié a mi hermano para ganar el infierno? No hacemos sino puntos para irnos para el infierno diciendo que nos vamos al cielo. Eso es lo más imbécil del mundo. Miren esto. Varios textos de revelaciones aprobadas por la Iglesia hablan de cómo va a ser ese cielo. Pero aquí vienen cosas importantes. Hay una palabrita muy linda que dice, ¿ustedes saben cuándo se acabará el mundo? Pero el Señor nos da una clave importantísima. Cuando el último de sus elegidos entre al cielo, compensando el mismo número de ángeles que se condenaron. Sabemos que 1/3 de los ángeles del Señor se fue con Lucifer. Y ese tercio tiene que completarse en nosotros, los seres humanos. Pero aquí cabe otra cosa. Hay gente que cree que de una vez va a morir y ya, y se acabó. No. Nosotros tenemos 2 juicios. ¿Sabían eso, no? ¿Hay alguien que no lo sepa? Los que levantaron la mano se pueden quedar. Los otros ya sabiondos se pueden ir. El primero, en el instante de tu muerte, viene el juicio personal. Hay una narración muy bonita de la muerte de San José, que está en Ana Catalina Emmerich y que está en Luisa Picarreta y que lo tiene Sor María de Ágreda. Y es que estando la Virgen, el Señor a la derecha de José y la Virgen a la izquierda, el demonio se apareció. El demonio va a ser la primera persona que todos van a ver en el momento de la muerte. Él viene a cobrar. Él viene a cobrar. ¿Por qué el demonio se aparece? Porque él es el gran mentiroso. Y él lo que quiere es dañar el plan de Dios con tu alma. Porque al Señor le duele que tu alma se pierda. Entonces, lo primero que hace Jesús en ese momento es, aquí no entras. Eso es lo que yo llamo, o que la Iglesia llama, una santa muerte. ¿Ustedes se imaginan que el día que ustedes se mueran, tengan a Jesús aquí y a la Virgen aquí? ¿Se imaginan eso? Pues eso es dificilísimo. Esta mañana leía una palabra que a mí me impactó mucho. Son muchos los llamados. Muchos los llamados, muy pocos los elegidos. Creemos que la mayoría nos vamos a salvar. No. La iglesia de nuestros hermanos protestantes, estas lindas iglesias de garaje, solo por fe, acepta al Señor y ya serás salvo. Eso no es verdad. Entonces, cuentan las obras. O sea, solo porque yo diga, yo creo en el Señor, pero entonces voy a llevar una vida lujuriosa. No, no y no. Entonces,
Muchas de las preguntas que me han hecho estos días llevan en sí una especie de embrión de total ignorancia de la palabra del Señor. Pero no es que yo les esté diciendo ignorantes. Sí les estoy diciendo ignorantes. ¿Por qué? Porque nunca leen la Biblia. ¿Quién ha leído la Biblia aquí de pasta a pasta? 2 fanáticos. Padre, yo no leo la Biblia porque no entiendo. Bueno, pastillitas de jódete. La Biblia hay que leerla aunque no la entiendas, porque al final el Señor te regalará el don de entenderla, pero si no la lees, nunca tendrás el don. Punto. Padre, pero también, aquí defendiendo. Cuando Felipe estaba en Enuco, cruzando Sí. estaba leyendo la Biblia y él dice, yo no entiendo esto, y ahí se le aparece Felipe. Ajá. Felipe le dice, claro, es que si nadie te la explica. Claro, pero la estaba leyendo. De nuevo, no la quieres leer porque no la entiendes. Pastillita de 500 miligramos de jódete. La lees, coño. Perdón por lo de la lees. Aquí vamos a esto. ¿Cómo es ese cielo? Miren, nosotros al morir tenemos el juicio personal. Ahí sabremos si nos condenamos o nos salvamos. Si usted va a caer en el último nivel del purgatorio, se salvó, aunque será un infierno. Narran muchos de las personas que han tenido revelaciones privadas la historia del Papa, no voy a decir que fue Inocencio II, que llevaba 500 años en el purgatorio. Y hay castigos, óigalo bien, que pasarán en el purgatorio hasta el juicio final. Miles de años en el purgatorio. La gente cree, bueno, pero si me salvé y llegué al purgatorio, chévere. Pero es que le han explicado en realidad qué es el purgatorio. Cuando uno empieza a leer y a leer y a leer, nuestros hermanos dicen que el purgatorio no está en la Biblia. Por favor, aparece en más de 30 ocasiones desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Que no lo llama purgatorio con ese nombre, sino lo llama lugar de purificación. No saldrás de la cárcel hasta que no hayas pagado el último centavo, nos recuerda eso el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque es que el cielo es y tiene que ser algo tan sublime, tan grande, que jamás un ojo vio, un oído oyó o una mente siquiera imaginó. Todos los santos que el Señor les ha permitido vivir eso por segundos, se quieren morir ya para estar con Él. La Virgen le rogó al Señor cuando murió que se la llevara. ¿Y el Señor qué le dijo? No, porque tú tendrás que guiar la iglesia. Por eso entender esa belleza que es que a la Virgen es a la primer persona que el Señor se le apareció resucitado. No fue a la Magdalena, ni fue no, fue a la Virgen. Y eso ¿cómo lo sabemos? Porque es de lógica teológica. La Virgen es la que acelera el inicio de la vida misionera del Señor. En las bodas de Caná, cuando Él les dice, la Virgen les dice, hagan lo que Él les diga. Él le dijo, la traducción mal hecha es madre, aún no es llegada, mujer, perdón, aún no es llegada mi hora. Eso es una connotación que es una homilía de 2 horas, esa frasecita. Pero en realidad la Virgen lo que dice es, mire, mijito, deje la bobadería y empiece a trabajar. Pero de igual manera es la Virgen quien acelera la resurrección.
Se tenían que cumplir los 3 días que decía la Biblia. Al tercer día resucitó. Muere viernes, padece el sábado y resucita el domingo. Domingo. Ustedes saben que domingo sí viene del latín dominus, que significa día del Señor. No tiene nada que ver con Sunday o Sonntag en alemán, porque día del sol, no. ¿Cuál es el lenguaje de la Iglesia católica, apostólica y romana? La única que Jesús fundó. Ya está, en latín se sigue todo. Entonces, desmembrar eso del momento de la muerte es muy importante, porque el juicio personal es el juicio donde sabremos, pero luego vendrá al final de todos los tiempos el juicio final. Es ahí donde el Señor llamará a los muertos, como dice, el mar escupirá a sus muertos. Por eso en la Iglesia católica no se debe quemar el cuerpo. No. Se permitió porque el mundo es así y porque es más barato. Pero, por ejemplo, la tradición judía tiene algo bien interesante. El cuerpo tiene que ser enterrado en la tierra. En la tradición judía, que eso lo perdimos nosotros, el ataúd tiene que ser de una madera que se pueda degradar rápido junto al cuerpo. Y es mejor si solo se entierra enrollado en una sábana. Ustedes no han visto que muchas veces en Oriente Medio cogen el muerto, está ahí, lo envuelven en una sábana y lo entierran de una vez. Por eso nunca verán ustedes un cementerio judío con pequeñas urnas. Todo va a la tierra. Y nunca verán un cementerio judío con tumbas una encima de la otra, porque el cuerpo tiene que volver a la tierra. ¿Y por qué no se incinera un cuerpo? Porque según la tradición, el alma estará al lado de su cuerpo hasta el momento del funeral, cuando se entierre, que es cuando ya parte. Y explicaba un rabino algo que me pareció muy razonable, porque ellos no permiten tampoco la incineración, porque el alma está confundida. El alma no sabe qué está pasando. Y si ella ve que su cuerpo está siendo consumido por las llamas, creerá que se condenó. Entonces, de esta sala nadie se incinera y ninguna familia se incinera. Si ya lo incineraron, a mi abuelo, lo que sea, las cenizas no se tiran al mar. Las cenizas no se tiran en el bosque. Las cenizas no se mandan a comprimir para tenerla en un diamantico aquí. Las cenizas no se guardan en la casa. Las cenizas van a un cementerio. Del ahogado al sombrero. Entonces, esto es importante porque en el juicio final, cuando el Señor llame a todo el mundo, los salvados resucitarán con su cuerpo glorioso para vida eterna. Los condenados con sus cuerpos deformados para condenación. ¿Esto lo sabían? Ya lo saben. Entonces, ¿pero eso de dónde lo saca, padre? Biblia. ¿Y por qué lo sabe usted? Porque yo sí la leo. Y al comienzo, yo les doy un consejo siempre. Cuando vayan a leer la Biblia, empiecen por los libros sapienciales. Los libros sapienciales, ¿cuáles son? Los de sabiduría. ¿Cuáles son esos? Sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Salmos. Y Job lo vamos a dejar para después porque ustedes no están preparados para sufrir. Entonces, y luego de eso me voy a los... No, si van a hablar ustedes me dicen.
me voy directamente a los proféticos, donde me hablen de las profecías. Luego me voy a los históricos. Y de ahí me voy a los evangelios. Y leo todo el Nuevo Testamento y luego regreso a leer el Génesis. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a leer la Biblia en el libro de Números, me voy a pegar una aburrida. Y Esaú nació y era hijo de Bernabé, y Esaú vivió 250 años y fue el padre de Pepito, Juanito y Sutanito, y Pepito vivió 350 años y esa vaina dura como 10 páginas. Entonces, lo mejor es... ¿Por qué yo recomiendo los sapienciales? Porque te enseñan a pensar. Te enseñan a saber cómo vas a leer la palabra de Dios. Lo que dijo nuestra hermanita ya, es que no entiendo, porque es que empezó por Génesis. Podría poner casi tus manos al fuego por eso, ¿cierto? Sí, por eso. Siga la dosis de 500 miligramos. Entonces, en Hebreos 12:22, pero has venido al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a una innumerable compañía de ángeles, a la asamblea general. Este pasaje de la Biblia es rico en descripciones hermosas y detalladas del cielo. La ciudad del Dios vivo será un lugar espectacular según el diseño perfecto de Dios. Y como lo expresó un escritor, la Jerusalén celestial será un lugar de bendición inimaginable. La gente describe todo lo que está en el Apocalipsis, todo lo que está en esto, muy erróneamente. ¿Por qué? Porque primero viene el final de estos tiempos, no el final del mundo, de estos tiempos, porque Jesús tiene que volver aquí, pero ya no volverá como un cordero para el matadero, lleno de misericordia y perdón. Ya no vendrá como ese humilde carpintero dispuesto a que nosotros lo matemos, no. En la segunda venida, Él vendrá en gloria, rodeado de millones de ángeles, y vendrá y bajará en la Jerusalén celestial. Y Él reinará por lo menos, según la Biblia, 1000 años. Y el que muera, no sé, recuerdo el número, no sé si son de 200, 300 años, dice la Biblia, en ese momento cuando Jesús esté entre nosotros, el que muera de 300 años o 200 años, habrá muerto joven. Entonces volveremos a ver por qué la Biblia dice que Matusalén vivió 900 y pico de años. Entonces entenderemos que la Biblia no mentía. Miren este dato antropológico. La Biblia dice que Goliat medía casi 4 metros, entre 3 metros, 3 metros y medio. Se consideraba un mito, ¿cierto? Se sabe que David, el que lo mató, medía 1,49. O sea, al lado mío. Pero miren esto tan bonito. Hace como unos 10 años, la Universidad Hebrea de Jerusalén, en unas excavaciones en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, que era donde vivían los filisteos, encontraron tumbas de más de 2,000 y 3,000 cadáveres. Eso lo pueden encontrar en los videos de YouTube, para que vean que no me lo estoy inventando. Van a encontrar unos cráneos de este tamaño y unos esqueletos de 3 y 4 metros de altura en las ruinas y en los cementerios que acaban de descubrir. Y era la zona de los filisteos. Los palestinos de hoy no tienen nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque cuando David entra a lo que conocemos como la Franja de Gaza, ¿cuál fue la orden del Señor?
pásalos a cuchillo a todos. Es una raza maldita. Filisteos. ¿De dónde descienden ellos? En la Biblia, en el Génesis, nos dice, porque los hijos de Dios encontraron bellas a las hijas de los hombres y se unieron y crearon una nueva raza. Según algunos exégetas, esa nueva raza se instauró en lo que hoy conocemos como la isla de Creta. Y es de Creta de donde salen a conquistar la tierra de Israel cuando se han ido todos por el hambre a vivir a Egipto. ¿Sí ve cómo una cosa va encadenando a la otra? Cuando David vuelve a entrar, ya todo esto está lleno de filisteos. Y es cuando empiezan las guerras de conquista, Pero el Señor le dice a David, mátalos a todos. Y le pregunta a David, inclusive a niños, mujeres y ancianos, Dios le contesta, a todos. Cuando eso lo vemos, se acabó la raza. No tiene nada que ver eso con lo que estamos viviendo hoy, pero el conflicto sigue. Entonces, esto fue una parte histórica, es comercial, para que escuchen la historia del pueblo de Israel, que también va a estar pronto disponible para ustedes. Quienes hayan salido de la gran tribulación permanecerán en el trono de Dios. Apocalipsis 7:15, la gran tribulación, es eso que viene ahora. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. ¿Quién está sentado en el trono? Jesús. Uy, casi que no dan. No tendrán más hambre ni más sed. El sol no los tocará ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. ¡Wow! Empezamos a entender. Apocalipsis 11:19. Entonces el templo de Dios se abrió en el cielo, y el arca de su pacto se vio en su templo. Y hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y gran granizo. Hay algo absolutamente majestuoso en ver una tormenta desde lejos. La intensidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes están en lo lejos y ven esos rayos, ven esos truenos? Y es más allá de nuestra comprensión humana, los truenos del cielo serán diferentes a la tormenta más poderosa que hayamos experimentado en toda la historia de la humanidad. La majestad de Dios será proclamada en todo el universo. Su voz retumbará a través de los cielos. La voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de la gloria truena. Salmo 29. Y aquí entramos en algo que yo quiero, esto es un popurrí, ¿cierto? Que quiero que entiendan. ¿Cómo oraba Jesús? Él rezaba el Ave María con los salmos. Eso era lo más importante. Recuerden que en la época de Jesús, lo que existían de libros antiguos, lo que conocemos como el Talmud, eran rollos. Pero si yo les dijera cómo debemos orar nosotros, las conclusiones es: la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Óyelo bien. Y si pueden, tomen nota porque no voy a repetir. Los salmos te ayudan así. Si tienes una preocupación, reza el Salmo 42. Si estás desanimado, reza el Salmo 112. Si tienes temor, reza el Salmo 27. Si te falta confianza, reza el Salmo 118. Si no tienes valor, reza el Salmo 8. Si necesitas respuesta de Dios,
reza el Salmo 61. Si estás enfermo, reza el Salmo 41. Si necesitas aumentar tu fe, reza el Salmo 144. Si tienes problemas económicos, reza el Salmo 37. Si tienes necesidad de protección, reza el Salmo 91. Si estás alegre, reza el Salmo 100. Proverbios 4:20 nos dice, está atento a mis palabras. El Apocalipsis 22 nos dice, ya nadie podrá ser salvo. El cierre de la gracia ha terminado. ¡Wow! Apocalipsis 15. El templo se llenará de humo. Empezarán las plagas. Y 2 de Corintios 6. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué quiero redondear con todo esto? Porque esto todo nos tiene que servir. Tranquilo que todo esto Airán me imagino que lo pondrá en manual, editando ciertas partes. Bueno, pero miren esto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que uno se va a un seminario a estudiar de 9 a 11 años. Los primeros 4 años te hacen estudiar un bachelor en filosofía. Te hacen estudiar latín. Y te hacen leer todos los filósofos. Es casi como decirte por qué no debes creer en Dios. Y luego vienen 5 años para estudiar teología y divinidad, que ese es tu máster, y unido eso a griego, koiné, y unido a un poco de hebreo y arameo. Y uno se mata, estudia y estudia y estudia. ¿Por qué a un seminarista lo tienen que encerrar en un seminario? Para que no haga nada más sino orar y estudiar, orar y estudiar. Y ustedes pretenden que en 5 días de un retiro se les revele todo. Es más, yo tengo un compañero, Alex, que, mire, yo me hice cura gracias a él. Él es un muchachito joven, debe tener, cuando él entró al seminario de 20 y pico, y yo entré de 47 años. Y él era, y mi inglés es como su alemán. Entonces, a mí me daba risa porque me decía, oh, si tienes que hacer este trabajo, tienes que hacer. Él era como era mi muleta. No, ¿cuál muleta? Esa era silla de ruedas, camilla, de todo. Pero lo lindo es que él es un hombre muy inteligente. Él te habla inglés, español, francés, italiano, latín, griego koiné y hebreo. Y tiene ahorita 30 y algo, una cosa así. Y se lo llevaron a Roma para que estudie Biblia. Estudiar Biblia tienes que hacer una licenciatura en Biblia, que son como de 6 a 7 años más. Y luego él va a hacer el doctorado en Biblia, que son otros 3 o 4 años más. O sea, él saldrá de la universidad con 70 años. Mentiras, ese ya está regresando. Pero a lo que voy es, con esto, es que uno trata de hacer una compresión total de lo que uno poquito ha aprendido para llevarlo en un lenguaje que ustedes que nunca han estudiado teología lo entiendan. Si lo entienden, uno está agradecido. Si no lo entienden, uno está agradecido. Están aquí escuchando. Pero no pidan entender todo en la primera. Llamen al Espíritu Santo para que Él les revele la verdad de lo que están leyendo. Llamen al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy de esto? Porque es que ya no hay tiempo. Ojo, el Señor nos advierte, el tiempo de la misericordia se está acabando. Mientras estemos vivos, vamos a apelar a la infinita y divina misericordia. El Señor solo quiere de ti que escuchar una palabra de perdón, Señor. Cuando le preguntemos al Señor cómo lo hice y Él diga,
Entonces, que le digamos, Señor, la hice mal, pero perdóname. La embarré, pero perdóname. Hay algo que a mí siempre me ha causado curiosidad. Cuando una mujer comete aborto, automáticamente, sin saberlo, queda excomulgada. Y todo lo que viene de comuniones después es un sacrilegio, porque ya está excomulgada. Solo antes, la excomunión de un aborto solo la podía levantar el obispo. Ahora, el Papa Francisco permitió que un sacerdote en una confesión pueda levantar eso. Pero cuando la mujer confiesa un aborto, casi nunca se perdona a sí misma. Y en la siguiente confesión vuelve, Padre, no, es que yo siento que no he sido perdonada porque cometí un aborto. No, Padre, y vuelve. ¿Sabe qué? El Señor ya te perdonó. El problema es que tú no te has perdonado. Ahí está lo grave. Porque si Él ya te perdonó, tú no tienes que volver y volver y volver. Una vez tuve a alguien que llegaba y me confesaba el aborto. La volví a ver al año y otra vez el aborto. Yo le decía, si ya confesaste una vez, ¿por qué llevas 4 veces confesándome el aborto? Padre, es que lo volví a hacer. No ha entendido nada. No he entendido nada. No sé a qué revelación santa o alguien le decía, ¿por qué Dios no ha mandado a alguien con la cura del cáncer? El Señor le contestó, ya lo he mandado varias veces, pero lo han abortado. Cuando tú dices que en los Estados Unidos estamos matando a un promedio de 20 millones de niños y en Europa otros tantos, eso sí que es un holocausto. Eso sí que es un asesinato. El ser humano es ser humano desde el instante de la concepción. Cuando el espermatozoide de tu papá fecundó el óvulo de tu mamá, hay una explosión. El Señor en ese instante otorga un alma y un ángel de la guarda. Pero el demonio también pone un demonio. Y empieza la guerra desde la concepción. Entonces, no es que ustedes pueden llamar a ese niño feto, gameto, cigoto, pueden darle el nombre que les dé la gana. Es un ser humano con alma y no lo puedes tocar. Ya hoy en el lenguaje, ya tú no matas a tu hijo en tu vientre. Tú dices, yo decido sobre mi cuerpo. Decide sobre el tuyo, si te quieres hacer nalgas, pechos, todo lo que quieras. Pero el cuerpo del niño es de él, no es tuyo, es otro ser humano. Todo el que patrocina un aborto, el que paga un aborto, el que ayuda a la amiga a llevarla al aborto, ese está excomulgado. Canon de la Biblia de la Iglesia Católica. Tienen que ir a la confesión y decir, no, es que yo le dije a mi amiga que estaba muy joven y el tipo era muy feo, el niño le iba a salir hecho un adefesio. ¿Por qué no lo pensó antes? Mire, si la mamá de Ronaldo, el futbolista, hubiera hecho caso, estaría abortado. Si la mamá de el Papa San Juan Pablo II hubiera hecho caso, no habría existido. Si la mamá de Andrea Bocelli, cuando le dijeron que su hijo iba a nacer ciego, sordo, tarado y todo eso, no habría nacido Andrea Bocelli. Cada uno de nosotros somos importantes en el plan de Dios, porque el aborto que promociona el demonio es para dañar y retrasar el plan de Dios. El número de los elegidos ya fue elegido desde el comienzo. Cuando se aborta, estoy retrasando el plan de Dios. Estoy dañando el plan de Dios. ¿Por qué? Porque entre más aborto, el demonio sigue reinando más entre nosotros. Este es el reinado del demonio. El mundo es el mundo del demonio. El Señor nos dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando uno ve, no, Padre, es que yo no voy a la confesión. Usted está evitando un exorcismo de pecados que ha cometido desde chiquito.
El que imbécilmente peca es imbécil. Más adelante vamos a encontrar en Apocalipsis 21. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Su luz era como la piedra más preciosa, como la piedra de jaspe, clara como el cristal. El cielo, la luz de la gran ciudad de Jerusalén, será como piedra gloriosa, brillante como el cristal. Su resplandor eclipsará cualquier gema preciosa en la tierra y su valor será inconmensurable. Cubierto en la gloria de Dios, la santa Jerusalén descenderá con brillantez. Los judíos creen que la Jerusalén celestial es la Jerusalén de ahora. No. Eso no tiene nada que ver con la que describe la Biblia. Descenderá del cielo, sus muros serán de oro puro, brillarán. ¿Y saben qué es lo más bonito que nos recuerda esto? Creo que es el profeta Jeremías quien describe cómo será esa visita. Todos los que queden vivos, que acuérdense que 2/3 partes de la humanidad van a desaparecer. 2/3 partes. Pero los que queden y asistan al reinado de Jesús en la tierra, lo mejor que podrán hacer, y estarán obligados a hacerlo cada año, será visitar a Jesús en la Jerusalén celestial. Lo mismo que están haciendo ahora para ver aquí el fenómeno de las apariciones de la Virgen, será lo que haremos cuando Jesús esté. Ustedes se imaginan que lleguen a esa Jerusalén celestial con ese cuerpo. Bueno, ya no hay nada más que hacer, fue así. Y le puedan decir: Señor, me encanta conocerte en persona. Y Él te diga: es que yo estaba siempre contigo, pero no me veías. ¿Dónde, Señor? En la Eucaristía. Por eso la Eucaristía cobra un papel tan importante en nosotros. Cuando comulguen, mire, la Iglesia permitió hacerlo en la mano porque lo permitió. La Iglesia permitió incinerar y yo tengo que obedecer porque yo soy muy obediente. Pero ustedes demuestren el amor a Jesús en la reverencia al recibir la comunión. En el grupo de Jesús, José y María, nadie comulga en la mano. Aquí, en la diócesis de donde está Medjugorje, está prohibido comulgar en la mano. Ustedes ven que la mayoría, si los sacerdotes que les entregan la comunión son croatas o de esta región, solo te dan en la boca. Tú puedes hacer así, en la boca. Y yo hablando con el obispo de ahora, que fue nuncio en Colombia, gran país, entonces él decía: no, es que eso está aquí en Medjugorje. Ya han venido algunas veces americanos. No, yo recibo en la mano. En esta diócesis no puedes. Entonces no recibo nada. Perdón, le voy a echar azúcar al café. Ah, no, ya le eché, ¿no? Sí. Entonces, miren, me avisas cuando falten 32 minutos. Miren esto. Han venido hasta aquí. No echen este viaje en saco roto. Han venido a que la Virgen los guíe. Han venido a que la Virgen les saque esas porquerías que tienen en el corazón. Han venido a ser transformados. Déjense transformar. La Virgen quiere ayudar.
La Virgen quiere guiarte a su Hijo. La Virgen quiere completar el plan de Dios. Qué lindo sería poder tener esta misma reunión en el cielo. Y no tener que decir cuando yo ya esté allá con Pedro, no, este no. No, este es dominicano y me trató mal. Es que hay una historia muy simpática que una vez se tiene el concepto de que todos los ingenieros entran al cielo, ¿cierto? ¿Se saben esa historia? ¿No? Entonces un día Pedro estaba hasta aquí ya todo azorado porque él tenía un poquito de desorden en el escritorio y entonces llega un ingeniero, se muere y llega al cielo. Pedro, aquí estoy. Soy ingeniero, ayudé a construir puentes, carreteras. ¿Cómo te llamas? Pepito Suárez. No apareces en la lista. Sí, pero soy ingeniero. Lo siento, no estás en la lista. Tienes que irte para allá. Entonces él llega al infierno. Y llega al infierno y le dice, no, mire que yo no estoy en la lista del cielo. No, venga aquí. ¿Y usted qué es? Ingeniero. ¿Ingeniero? ¿En el infierno? ¿Y usted qué sabe hacer? Yo soy Project Manager. Y empieza ese ingeniero y ordena las calderas de tal manera que el carbón y la leña no se desperdicien. Pone los que han pecado mucho, pone a otro lado las brujas, pone a otro lado. Y entonces, esta métanle más candela, esta torturó a su marido, métanle más candela. Y todo empieza a funcionar en el infierno con un orden. Y entonces Pedro ve eso y llama al demonio y le dice, bueno, ¿y usted cómo organiza? No, es que un ingeniero que usted no dejó entrar aquí me hace el favor y me lo devuelve. No. Ese se queda aquí, me lo devuelve o lo demando. Y si usted demanda lo que quiera, usted no tiene abogados en el cielo. Las 12 puertas, respirando. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta individual era de una perla y la calle de la ciudad era oro puro como vidrio transparente. Apocalipsis 21:21. Visualizar las puertas nacaradas del cielo, formadas a partir de una perla, es insondable. Calles de oro tan puras que son transparentes se extenderán desde las 12 puertas. ¡Qué hermosura de descripción! En estos días veía yo un documental de esos y mostraban... ¿Ustedes saben de qué tamaño es la perla conocida hoy más grande que existe? No. De este tamaño. Increíble, ¿no? Uno cree que siempre las perlas son chiquititas, pero es de este tamaño. Eso comprueba que la puerta del cielo va a tener unas perlas gigantescas. Y veía en ese documental que hay planetas fuera de la Vía Láctea que son formados enteros de oro puro. Planetas. Hay asteroides que traen mucho de ese material. Y es algo que en la Tierra es muy escaso. Por eso el oro, cuando vienen las grandes crisis económicas del mundo, se vuelve en ese material tan imprescindible. Entonces, ¿ustedes no quieren vivir en ese cielo? La mayoría nos pintan un cielo con nubecitos, angelitos regordetes, con barriguita. Uy, me han dado una idea. Pero bueno, creo que tengo que comer más, Aira. Pero no es eso, ¿qué es el cielo? El cielo va a ser donde tú te unas. Eres una gota unida al océano que es Dios. Tú serás parte de Dios. Eres esa gotita de agua tirada en el océano, pero esa gotita de agua tendrá esa unidad. Hay una cosa que a veces recuerdo, no sé si lo han visto en los videos, pero es muy bonito.
Los ángeles son puro espíritu, ¿cierto? Nosotros somos cuerpo y alma. ¿Y espíritu? Oh, ¿cómo es eso? ¿El alma y el espíritu no son lo mismo? ¿Por qué no? Tú dijiste que no. ¿Sí ve? A eso me refiero. No creo en las teorías del no porque no y sí porque sí. Cuando oímos en la Biblia que el Señor insufló, hizo una palabra que se llama el Rúa. Pone en ese ser su espíritu. Él mora en nosotros. Cuando tú mueres, el cuerpo va a la tierra, el espíritu regresa a Dios y tu alma va a donde te la. Ahí es donde queda tu experiencia, tu alma. Tú salvas o tú luchas para salvar tu alma, ¿cierto? Entonces, en eso que Santo Tomás de Aquino lo describe de una manera muy linda en la Suma Teológica. Nosotros tenemos que preocuparnos es por esa alma, ¿cierto? Y es la alma lo que nos va a permitir a nosotros, cuando el Señor nos resucite para el juicio final, nos dará un cuerpo glorioso. Por ejemplo, tú y yo tendremos pelo. Mediré como algo así como 3 metros de altura. Algo parecido a lo que tengo ahora, ¿no? Entonces, no habrá celulitis, estrías, gorditos. Pero un cuerpo glorioso. ¿Y esto cómo lo podemos nosotros entender? En todas las apariciones de la Virgen, ella aparece como una niña entre 15 y 20 años. ¿Quién de ustedes no quiere regresar a tener 15 y 20 años? Todas eran tan lindas a los 20. ¿Qué pasó? Pero esa belleza de estar unidos a Dios es lo que nos espera. Entonces, los ángeles, que eran puro espíritu, nada de carne, tienen una cosa que se les reveló la sabiduría por ciencia infusa. O sea, en el momento de su creación, ya tenían todo el conocimiento de Dios que iban a tener. Y de una vez tenían su función en el cielo. Por eso existen 9 coros angélicos. El hombre es diferente. El hombre se le dio un entendimiento, se le dio una inteligencia y nosotros aprenderíamos a descubrir a Dios en la búsqueda de Dios. No es ciencia infusa. Por eso Lucifer, que era el más hermoso de todos, al saber tanto, no tenía derecho al pecado. Él no tenía el más mínimo derecho al pecado. Nada. Por eso él solo cometió un pecado y se condenó. Nosotros, al estar en un proceso de crecimiento, el Señor sabía que nos íbamos a caer muchas veces y por eso creó la confesión. Tú te caes, te arrepientes y vuelve a empezar. No existe un pecado que Dios no perdone. El único pecado que Dios no perdona es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Pensar que hay un pecado que Dios no perdona. Qué grave es eso. También, porque usted una vez me lo dijiste a mí y yo creo que todos lo hemos hecho o dicho en chiste. Cuando eso también ofende al Espíritu Santo, como que estoy soltera y digo, no, estoy embarazada por... Sí, esas palabras son ociosas y graves. No, ella se embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo. No lo sabían, ¿cierto? No. Ya lo saben, si lo llegan a decir se van para el mismísimo infierno. Pero eso nos habla una cosa. Mire cómo el demonio maneja nuestro lenguaje. Yo no mato al niño, decido sobre mi cuerpo. Otra cosa.
Los que han vivido en España se han dado cuenta que heredamos una formulita. Te lo juro por Dios, yo estuve esa noche ahí. No jurar. Punto. No, pero es un juramento sin sentido, con mayor razón. Estás condenándote sin sentido. Estás cometiendo un pecado. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo vuelvo a jurar. Normalmente cuando tienes que jurar tanto es porque estás mintiendo. O si no, explíqueme por qué los políticos juran sobre una Biblia protestante, ¿no? Porque saben que van a robar y entonces eso no tiene... Entonces, ojo, no jurar, no jurarás por nada que exista sobre ti en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, ni por tus antepasados, ni por lo que hay sobre la mesa del altar, ni debajo del altar, porque no eres dueño ni siquiera de un cabello de tu cabeza. No jurar. Si usted tiene que decir para que le crean, te lo juro, es porque está mintiendo. O si no, recuerde las promesas que ha hecho con juramentos. No ha cumplido ninguna. Si alguien le tiene que creer, como dice el Señor, tiene que creerte. Porque yo digo que sí es sí, no es no. Yo no tengo que jurarte nada. Eso de que, júrame que no has estado con la vecina. De una vez, el que sí estuvo, te lo juro, mi amor, yo nunca he estado. Pero el que no ha estado, dice, yo no he estado. Y si me quiere creer, que me crea. Y si no me quiere creer, le das pastillitas de las tuyas al que no quiere creer. Hay una cosa muy bonita que quiera con esto empezar a terminar. ¿Cómo será el mundo tras el juicio? El mundo fue creado por Dios como habitación de los hombres. Una habitación debe convenir a quien la habita. Tras el juicio, el hombre será glorificado. Por lo tanto, el mundo, su habitación, tendrá su invocación mediante la adicción de una perfección de gloria que mejor refleja la majestad de Dios. Cuando yo todo lo hago para la gloria de Dios, se llama, le doy gloria a Dios con mis acciones, con mis oraciones. Cuando yo lo hago para mí, ¿eso cómo se llama? Vanagloria. Vana es una cosa que es efímera, temporal, que muere con el tiempo. La gloria de Dios es eterna. La vanagloria, al ser para mí, es temporal y es falsa. Segundo, todo el mundo, ojo a esto, y también los astros del cielo fueron creados para el hombre. Pero cuando éste sea glorificado, no tendrá ya necesidad de esas influencias y movimientos de los astros que ahora alimentan aquí el desarrollo de la vida. Por eso, los movimientos de los astros entonces cesarán. ¡Wow! Hay una parte que no recuerdo dónde dice algo así como... No, esto es demasiado para ustedes. Ustedes no están preparados para eso. Las tinieblas entonces quedarán reducidas al centro de la tierra, que por lo tanto es lugar conveniente para los condenados. La Biblia nos dice dónde queda el infierno. Es el centro de la tierra. Ahí está el infierno. Leía en estos momentos, a mí me encantan los documentales que no sirven para nada, pero me encantan. Un informe sobre Rusia, en Siberia, trató de construir un túnel para llegar al centro de la Tierra y saber de qué estaba constituida. Y cuando llevaban no sé cuántos miles de metros de profundidad, empezaron a escuchar unos gritos y aullidos y las cosas más horribles del mundo, y salía un hedor terrible de ese hueco, que todavía le faltaban miles de metros para llegar, y el gobierno de Rusia mandó a sellar ese túnel, mandó a cerrarlo. La Biblia ya no lo decía. Nos decía que en la franja de Gaza habían gigantes, y solo hasta que vimos los esqueletos creímos. Antes todo era un mito. La Biblia ya nos habla dónde queda el infierno, el Hades, las profundidades.
están en la tierra. Pero también nos dice dónde queda el purgatorio. ¿Saben dónde está? Los túneles que conducen al infierno. Porque el Señor, cuando bajó en la cruz, cuando muere, bajó a los infiernos. Primero, para que todos los demonios se postraran ante Él, porque estaba escrito, se postrarán ante el Hijo del Hombre. Y segundo, ¿qué es lo que ocurre hoy? ¿Qué es lo que celebramos hoy? Que es por eso que el día de hoy es el día más importante para el cristiano. Es cuando el Señor resucita y abre de nuevo las puertas del cielo para que nosotros podamos entrar. Hasta que el Señor no resucitó, ni Adán, ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas, nadie, ni José había entrado al cielo. Estaban esperando que el Señor resucitara para que Él pudiera abrir las puertas del cielo. Por eso la Biblia nos recuerda, los santos esperaban este día de gloria. Por eso nosotros tenemos que celebrar con alegría que hoy, hace unos casi 2000 años, el Señor abrió las puertas del cielo. Hoy es un día de gozo para nosotros. Hoy es un día que tenemos que estar alegres por el sacrificio del Señor. La cruz no es símbolo de fracaso. La cruz es símbolo de triunfo. Porque quien no tiene una cruz, preocúpese. La cruz es la puerta al cielo. Hay algo bien lindo. San Mateo nos recuerda algo. Nos dice: el Señor purifica a sus elegidos. Si tú no tienes ningún problema, preocúpate. Si tu marido es perfecto, si tu esposa es divina, si tus hijos son angelitos, si ganas una fortuna y no te duele nada y tienes vivos tus papás, abuelitos, bisabuelos y tus amigos son una belleza, preocúpate, vas para el infierno. Pero el Señor, cuando nos dice es más difícil a un rico entrar al reino de los cielos, lo que están diciendo es: ¿dónde pones tu esperanza? ¿En el dinero o lo pones en Él? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando para cambiar, es porque yo quiero estar con Dios en ese cielo que nos tiene prometidos. Entonces, el redondeo de esto, ¿cuál es? En la invocación del mundo en la innovación del mundo tendrán mayor claridad y luz los astros del cielo, y por reflejo también los cuerpos de la tierra. No todos igualmente, sino que cada cual según su actitud. Seremos juzgados en el amor, pero nuestros actos serán guiados por la pureza con la que fueron realizados. El Señor ve es tu intención en el acto. Si tú eres de las que da $100 en la iglesia y coge el billete y lo pone de tal manera que se caiga fuera del ¡ay! Se cayó mi billete de $100. Eso es lo que hacen los artistas. Nuestros artistas, estas estrellitas pegadas con mocos, donan $100,000 para un colegio en un barrio marginal de cualquiera de estos países subdesarrollados de América Latina. Y todo el mundo las aplaude. Que no se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Tú querías el aplauso del mundo, ya lo tienes, pero no es un aplauso de Dios. La caridad tiene que ser en silencio, que nadie sepa, o entre menos sepan mejor. Pero no nos damos cuenta que en Estados Unidos los artistas no es que donen, es que tienen que dar ese $500,000 en impuestos. Les toca a la fuerza, pero también te dan la opción de decir, no, mira, tú puedes decir que se vaya a un colegio, a uno de estos países, yo siempre digo países subdesarrollados de América Latina, como si yo fuera gringo.
soy gringo. No, pero es para crear controversia, porque yo sé que me van a escribir cuando salga esto: padre, usted es colombiano, ¿cómo puede hablar mal de nuestro país? Beatitud y mansión de los santos. Mansión significa lugar alcanzado en el que se permanece. Por eso las mansiones de los santos son las formas alcanzadas mediante el movimiento de la voluntad como su último fin. Tales modos son distintos. Las mansiones son distintas según los grados de caridad, la cual aquí es la razón, según el grado de entrega al Señor. La dote de los bienaventurados, la dote del alma bienaventurada, consiste en 3 dones: ver a Dios, conocerlo como bien presente y saber que tal bien presente es por nosotros poseído, lo que corresponde a las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. 3 son las batallas que incumbren a todo hombre: contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. 3 son las victorias privilegiadas que se pueden ganar. 3 los privilegios o aureolas correspondientes. La aureola de los mártires es la más excelente porque su batalla es la más áspera. Pero en cierto sentido es superior la aureola de las vírgenes, porque su batalla es más larga, más peligrosa y más rigurosa. La batalla, la justicia de Dios y los condenados. Quien peca mortalmente contra Dios, que es infinito, merece una pena infinita, y esta debe pagarse en el infierno eterno. De hecho, en las penas se distingue la acerbidad y la duración. La culpa es entonces proporcional a la amargura, no a la duración. Un adulterio que se comete en un momento no se castiga con la pena de un solo momento, ni siquiera para la ley humana. La duración de la pena es proporcional, sin embargo, a la disposición del ánimo del que peca. Está en palabras confusas, ¿cierto? Así se va a quedar. Mire, solo quería recalcar una cosa: no pequen más. Es que ustedes pecan y nosotros nos ponen trabajo. Pero hemos venido aquí a cambiar. Olvídense si ustedes cometieron abortos, si ustedes hicieron bestialidades, si ustedes cometieron actos homosexuales, si ustedes no tienen caridad, si ustedes cometieron... ¡Borrao! En la confesión. Empiece de nuevo. Empiece de nuevo. Podemos recuperar la virginidad espiritual. Empiecen de nuevo. Este es el momento. Este es el ya que el Señor espera. No esperen a mañana cuando amanezca que seré otro. No esperen, porque quizá no hay mañana. Cuando me toca asistir a muertes repentinas de jóvenes y bendecirlos, él no sabía que se iba a morir. Hay una historia, una anécdota que es un poco dramática y todo esto, pero que la han leído en muchos memes. La madre que sale al hijo que se va de fiesta con sus amiguetes y le dice: "Ay, hijito, ve con Dios". Y el hijo, en broma, le contesta: "Pues tendrá que ir en el baúl porque aquí ya no cabe nadie más". Tienen un accidente y se matan los 5, el baúl quedó intacto. Eso parece ridículo, ¿cierto? Pero siempre bendigan a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Que la despedida de ustedes no sea más suerte, no, que Dios te bendiga. Siempre la bendición.
siempre, porque el Dios te bendiga, Dios te acompañe, la Virgen te cubra con su manto, que el ángel de la guarda te proteja, son bendiciones que lo que hables está siendo escuchado en el cielo. Ojo con las palabras ociosas, porque muchas veces el demonio las escucha. El demonio no sabe nunca lo que piensas, pero te conoce porque vive al lado tuyo. Está ahí todo el tiempo. Y sabe que si a ti te gusta la pornografía, te va a buscar los elementos para que caigas en la pornografía. Sabe que si a ti te gustan mucho las drogas, el alcohol, el desenfreno, el juego, sabe cómo mostrarte los caminos para que caigas. Y lo que me da rabia con este desgraciado es que él no ha terminado de tentarte y tú ya estás cayendo cuando él está pensando cómo agrandar ese pecado para que sigas cayendo. Por eso una mentirita chiquita te lleva al pecado mortal, porque no sabes hasta dónde tienes que llegar para salir del pecado mortal. Y la única manera de librarlo es en el cuartico de la confesión. Hasta aquí fue todo y que el Señor los coja confesados. Amén.